aspectos jurídicos de los recursos públicos. El rol del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Estado como persona jurídica pública? El Estado no se ocupará solamente de administrar sus recursos, ya que su objetivo va mucho más allá y tiene que ver con lograr el bienestar de la comunidad y cubrir las necesidades de las personas, necesidades que van desde las más elementales hasta las más diversas, como puede ser la seguridad, la educación, la salud, el transporte y muchas otras más. El Estado para cumplir con sus objetivos. Necesitará entonces recaudar dinero, es decir, ingresos públicos. ¿Y de qué manera entonces podrá lograrlo? Mediante lo que se conoce como la actividad financiera del Estado, que le permite obtener lo necesario para poder cubrir sus gastos y lograr entonces satisfacer las necesidades de la gente. ¿Qué son los recursos del Estado? Son todas aquellas riquezas que se originan a favor del mismo y que ingresan al Tesoro Nacional, para que el Estado, mediante las mismas, pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Cómo se pueden clasificar esos recursos? En dos grandes clases: los recursos ordinarios y los extraordinarios. Como su nombre ya nos va indicando, los recursos ordinarios son aquellos que se perciben de forma regular y continua. Por ejemplo, los impuestos y contribuciones. En cambio, los recursos extraordinarios, a diferencia de los anteriores, se perciben, pero no en forma regular, sino de manera ocasional. Y no será de forma continua, sino excepcional. Por ejemplo, la toma de empréstitos por parte del Estado. Contratación para obtener recursos. El Estado tiene tres maneras: el crédito público, la emisión monetaria o la recaudación impositiva. El crédito público consiste en la capacidad que tiene el Estado para obtener, otorgar o garantizar recursos financieros que le generan endeudamiento. Es decir, si bien el Estado, a través del crédito público, va a obtener estos recursos que necesita, como contrapartida, le va a generar una deuda. En segundo lugar, la emisión monetaria, que es una de las facultades exclusivas que tiene el Estado, porque los particulares no podemos realizar, por ejemplo, la emisión de billetes y monedas, pero el Estado sí, y mediante la misma podrá obtener recursos entonces. Finalmente encontramos como otra forma del Estado para conseguirlo la recaudación impositiva, que son las prestaciones obligatorias, generalmente en dinero, exigidas por el Estado para atender a las necesidades y cubrir todo lo que tiene que ver con los fines políticos, económicos y sociales. Y consisten entonces en la potestad impositiva del Estado. Tipos de recaudación impositiva. La misma se divide en tres clases: los impuestos, tasas y las contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Son las prestaciones que el Estado exige de los particulares en forma obligatoria, sin contraprestación alguna. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades públicas o colectivas. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Tasas. Las tasas serán las contribuciones que se pagarán por la prestación de algún servicio. Aquí, a diferencia de los impuestos, sí vamos a encontrar una contraprestación. Satisfacen necesidades individuales, por ejemplo, el alumbrado, barrido y limpieza de las calles. Contribuciones. Se trata o son los recursos que paga el contribuyente por el aumento del valor del bien que posee, ya sea por la realización de una obra o una actividad estatal específica. Por ejemplo, pavimentar una calle o instalar una red cloacal. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos serán directos
o indirectos. Los impuestos directos son los que afectan las fuentes de ingresos de las personas, por ejemplo, el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales. Los indirectos, en cambio, recaen sobre el costo de los productos que consumimos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, impuestos internos o al consumo selectivo, como es el caso del tabaco y el alcohol. ¿Qué es el presupuesto nacional y para qué sirve? Es el instrumento que tiene el Estado para poder distribuir los gastos y los recursos que posee y organizar la actividad económica del mismo, del Estado. Ahí se va a determinar la utilización y control en que se va a llevar a cabo la ejecución de los gastos del Estado. Es decir, en palabras más sencillas, es el instrumento donde se va a determinar en qué se gastará el dinero del Estado. Por ejemplo, como vemos en pantalla, podremos destinar diferentes porcentajes a distintos sectores. 20% para educación, 20% para transporte, 10% para medio ambiente, 20% para seguridad y así sucesivamente en cada una de las áreas en que el Estado deba destinar sus recursos. Finalmente vemos aquí quién debe controlar y aprobar este presupuesto, el presupuesto del Estado. ¿Sí? En el caso de la República Argentina, el Poder Legislativo, por medio del Congreso, deberá aprobarlo y pasarlo al Poder Ejecutivo, quien tendrá 10 días para poder aprobarlo, desaprobarlo o modificarlo. En el caso de que lo haga favorablemente, el presupuesto quedará aprobado.